palabra de Dios. Estuvimos en el libro de Mateo, capítulo 22, hablando acerca de unas bodas. De unas bodas que había hecho a una fiesta que hizo un rey, un hombre rico, haciéndole fiestas a su hijo. Y donde hay bodas también hay invitados. Y donde hay invitados también hay comida. Y hablábamos en ese entonces que cuando nos invitan a un lugar es porque somos personas importantes, muy importantes para aquella persona que está haciendo la fiesta. ¿Y por qué se me viene esto nuevamente a mi corazón? Es porque hemos tratado que muchas personas de aquí de la colonia San Alejo estén aquí reunidos con nosotros. Nosotros no, no les conocemos. Pero Dios nos trajo con un propósito a este lugar. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es compartir la buena nueva. El propósito es decirle a ustedes que la palabra de Dios nos enseña que la luz vino a alumbrar a este mundo. ¿Y por qué vino a alumbrar a este mundo? Porque estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Todavía nos hace falta que Dios nos alumbre. Pero también muchas veces nos llenamos, nosotros los que andamos testificando la palabra de Dios nos llena algunas veces de tristeza. Porque para nosotros esta es una fiesta, para nosotros es un motivo de traer a Cristo Jesús, de venir y testificarle a usted y decirle que hemos encontrado lo más precioso de nuestras vidas y que nosotros hemos preparado una fiesta y hemos traído un banquete. ¿Y cuál es ese banquete? Es a Jesús, para que cada uno de ustedes, aquellos que logren entender el mensaje de esta tarde, se pueden ir con ese banquete, con ese tesoro en su corazón y en sus vidas. ¿Y por qué me llena de tristeza a mí cuando nosotros venimos a estos lugares y muchas veces vienen pocos invitados? Es lo mismo que pasó en esas bodas, en esa fiesta que Jesús hizo, en esa fiesta que hizo esa persona rica. Él preparó, invitó y nadie llegó. Volvió a invitar y nadie quiso llegar. Hubo un desperdicio de las bendiciones que tenía este rey. Pero al final este rey tomó una decisión y dijo: inviten a cualquiera. ¿Y qué significa eso? Inviten a todas las personas que quieran venir, aún hasta la fuerza, y los trajeron a ese lugar para que fueran a esa fiesta, para que disfrutaran de los banquetes que él había hecho. Pero cuando hay una boda, cada quien se viste de gala, se viste de sus mejores ropas para poder estar en esos lugares, para poder estar en un casamiento. Pero me recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que había alguien que no se había vestido de bodas. Había alguien que solo había entrado con una ropa informal, él no estaba preparado para entrar a esas bodas. Eso significa que muchas veces nos vamos a confundir, este mundo nos va a confundir. El diablo nos va a confundir y nos va a decir que todos somos salvos, y la verdad que no somos salvos. No todos vamos a ser invitados, pero no todos vamos a ser salvos. Hay un determinado grupo de personas que sí va a recibir a Cristo Jesús en estos tiempos. Y lo va a hacer por gracia, porque hoy en este tiempo es por gracia. Usted solo levanta su mano o abre su corazón y usted va a ser salvo. Pero antes de que sigamos platicando acerca de la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro en reverencia a Dios, no hacia mí, sino que queremos clamar a Dios para que Él sea el que hable en esta tarde y para que Él sea el glorificado. Oremos. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta colonia San Alejo, Señor, compartiendo tu palabra. Queremos agradecerte porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, Padre. Tú quieres que toda la humanidad proceda al arrepentimiento y que te puedan conocer, que puedan tener la oportunidad de ser salvos. Señor bendito, te suplicamos que uses mi corazón, mi mente, que uses todo mi ser, Padre, mi voz, para poder expresar tu mensaje, lo que tú quieres enseñar a los que estamos presentes aquí. Padre bendito, que tu palabra fructifique y que podamos, Señor, entender lo que tú nos vas a dar a entender hoy en esta tarde. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues estábamos compartiendo el capítulo 22 de Mateo. Y esa es una historia muy bonita de esa fiesta. Pero también nos vamos a dar cuenta que Dios nos quiere enseñar y decirnos realmente cuál es nuestra posición delante de Él. Y yo escribía preparando este mensaje. Y fíjese que yo ponía: Dios envió a su Hijo amado a salvarnos y no a condenarnos. La mayoría de nosotros, antes de llegar
a los pies de Jesucristo, nosotros huimos de la presencia de Dios. No queremos realmente escuchar lo que es la palabra de Dios y así llegamos a muchos lugares. Nos volvemos apáticos. ¿Y qué significa eso? Nosotros huimos, no queremos que nos hablen de Jesús. Y decimos que creemos en Jesús. ¿Y cómo es eso que decimos que creemos en Jesús y huimos cuando nos hablan de Él? Es que no queremos abrir los oídos, no queremos escuchar el mensaje de Dios, no queremos recibir esa bendición grande que es la palabra de Dios. Pero también Dios, a través de Jesús, quiere sacarte de las tinieblas a su luz. ¿Qué significa eso? ¿Por qué huimos nosotros? Porque estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. No mora Dios todavía en nosotros, somos creación de Él, pero Dios no mora en nosotros. Y por eso es que no queremos escuchar, mejor queremos escuchar música, queremos jugar fútbol, queremos jugar basquetbol, queremos hacer natación, queremos salir con el novio, queremos salir con la novia, queremos pasar entretenido en otros quehaceres de nuestras vidas. Y por eso es que Dios quiere sacarnos de la oscuridad a la luz admirable. ¿Y cómo nos va a sacar Dios? A través de su Hijo amado Jesús. Pero también Dios quiere obrar en cada una de nuestras vidas. Y vamos a ver dos ejemplos, y al final vamos a estar en el mensaje. El mensaje está preparado siempre en Mateo. Pero quiero que vayamos a Juan 8. A Juan 8. Este es uno de los ejemplos. Dios tiene misericordia, no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa el tiempo que hayamos perdido en nuestras vidas. Pero sí les sabré decir que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y el momento en que llega la palabra de Dios en las diferentes colonias, en las diferentes comunidades, porque Dios tiene un propósito. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere transformarnos, Dios quiere aclarar nuestra mente y aclarar nuestro corazón. Pero en el capítulo 8, versículo 1 al 11 dice, mire cómo dice la palabra de Dios, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesucristo no vino a perder el tiempo, nosotros los humanos somos los que perdemos el tiempo. Nosotros nos entretenemos en otros quehaceres que tienen importancia, pero no tienen más importancia que Dios. Y dice entonces, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos eran unos religiosos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Por qué vamos a leer lo de la mujer adúltera? Porque Dios quiere perdonarte a ti, quiere perdonarme a mí. Dios quiere limpiar nuestros corazones porque también nosotros somos adúlteros. ¿Por qué somos adúlteros? Porque decimos que alabamos a Dios y no lo hacemos de corazón. Por eso es que somos adúlteros, no solamente aquella mujer o aquel hombre que se acuesta con una mujer, o aquella mujer que se acuesta con un hombre es adúltero. Adúlteros somos todos porque nos vamos tras otros dioses, porque le dedicamos más tiempo a nuestros hijos, le dedicamos más tiempo a nuestras mujeres, le dedicamos más tiempo a nuestros esposos y no tenemos la mirada en Dios. Y mire cómo es Dios de misericordioso, porque Él nos perdona, no importa que nosotros vayamos tras otros dioses, Él nos perdona. Y aquí dice, entonces los escribas fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, dice, de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Están tentando a Jesús. Encontramos a una mujer con un hombre acostados en adulterio. Pero en la ley de Moisés, lo que enseñaba Moisés era la ley. Eso significa, dice, que tenía que morir apedreada. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero más adelante sigue diciendo, mire lo que dice en el 7. Mas estos decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose nuevamente Jesús,
escribiendo en el suelo, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué significa esto, amigos y hermanos? Que Dios tiene misericordia. No hay nadie aquí que no hayamos pecado. Aunque seamos hijos de Dios, siempre hay cosas. La naturaleza del hombre siempre nos motiva a pecar. Pero eso no significa que los hijos de Dios, ese pecado, o sea, Dios nos va a quitar la salvación. Dios no nos quita la salvación. Pero sí tenemos disciplina. Porque la palabra de Dios enseña que Dios al que ama disciplina. Pero aquí nos está enseñando Jesús que Él tiene misericordia. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa lo que tú hayas hecho en esta tarde o lo que hayas hecho en tu vida. Si hemos llevado una vida desordenada, pero Dios puede perdonarnos y limpiarnos. ¿Para qué? Para formarnos una iglesia pura y sin mancha. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué razón quedó solamente la mujer y Jesús? Porque todos somos pecadores. Nadie que nazca, porque la palabra de Dios enseña que todo lo que es nacido de carne, carne es, dice la palabra de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. Eso significa que cuando tú naces y yo nací, yo pertenezco a la carne, pero pertenezco al pecado, porque no mora Jesús en mí. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Por qué nadie quiso condenar a la mujer? Porque todos somos pecadores. Y nos vamos a dar cuenta que Dios no ha venido a condenar tu pecado. Dios no ha venido a condenarte a ti, sino que Dios ha venido a limpiar tu corazón y a limpiar tu vida. ¿Para qué? Para que seamos limpios delante de Él. Y mire lo que dice en el versículo 11 porque es clave. Vamos a leer esta historia rápidamente porque vamos a ver otra historia. Para darnos cuenta que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que quiere transformarnos, quiere rescatarnos. Y mire lo que dice en el 11. Ella dijo, porque en el 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí se ve la misericordia de Dios. No importa lo que tú hayas hecho en esta tarde, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa cómo estás viviendo, solamente Dios quiere darte a entender o que tú entiendas en qué posición estás en relación con Dios. Si estamos adulterando a Dios, buscando a otros dioses. Pero quiero que busquemos, amigos, vamos a buscar Lucas 15. Este es otro caso. Lucas 15, 11 al 25. Y esto todo lo conocemos. Hemos escuchado más de una vez de varias versiones. Y es la vida de un joven. Y el tema dice, el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios, dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque estamos viendo la misericordia de Dios. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí perdió todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque Dios nos enseña su misericordia, porque es un padre de familia repartiendo sus bienes. Es un padre de familia repartiendo los bienes que a un hijo se los pidió adelantadamente. Y dice que este padre de familia repartió sus bienes. Y este joven, lo vamos a ver así, a la carrerita, para entrar ya al mensaje. Y dice que este joven se fue a una provincia, lo gastó, lo malgastó. Pero llegó un momento que lo apretaron las cosas de este mundo. Se quedó sin 5 y no tenía para comer.
Y dice que buscó trabajo y buscó en un lugar donde era un establo, un lugar donde habían cerdos. Y él le tocaba que mantener a estos cerdos. Y comía, o sea, y le daban comida a estos cerdos. Pero él no tenía nada que comer. Y pensaba dentro de su corazón y sentía el deseo de comer la comida de estos cerdos. Pero al final, él se arrepiente de lo que él cometió, del error más grande, de haber pedido esa bendición a su padre y haberle dicho, mira, repárteme todo lo que me pertenece. Todavía no era tiempo que el padre le repartiera, pero él lo pidió adelantadamente. Y dice que él se recordó, y mire lo que dice en el versículo, vamos a ver unos versículos clave aquí. Y dice, el hombre quiere ser libre. Yo puse aquí en este análisis, o estudiando la palabra de Dios en el capítulo 15 de Lucas, yo le puse, el hombre quiere ser libre para hacer lo que él quiera. Y es cierto, todos queremos ser libres. Nuestros hijos no quieren tener el dominio de nosotros que somos padres. Yo tengo hijos y nuestros hijos quieren hacer lo que ellos quieren. Nosotros les ordenamos, los instruimos y no quieren hacer obedientes hacia nosotros. Pues el hombre mismo quiere hacer lo que él le parece. Y mire, para que busquemos de dónde viene la desobediencia, yo quiero que busquemos ligeramente lo que es Génesis 1, Génesis 2. Fíjese bien lo que le ordenó Dios. Génesis 2, 16. Mire lo que dice la palabra de Génesis 2, 16, porque Dios le ordenó al hombre. Dios lo formó a su imagen y semejanza. Dios lo hizo libre, él podía tomar decisiones. Pero al 15 le dijo, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Solo por esas palabras que Dios le dijo al hombre, el hombre se sentía oprimido. ¿Por qué se sentía oprimido? Porque al final él tomó su propia decisión. Él quiso ser libre y no quiso estar bajo la autoridad de Dios. Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, vemos que ahí el hombre se liberó. Y mire lo que pasó. ¿Por qué se liberó? Porque no le hizo caso a Dios. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahí se liberó de Dios. El ser humano quiere ser libre, pero cuando quedó libre el hombre, también le vino una bendición muy grande. Y eso es lo que nos pasa a todo el ser humano que quiere ser libre, no quiere tener la autoridad de Dios. Y no quiere tener a Dios en su corazón. Mire lo que pasó. Y mire lo que dice, lo que yo puse. Nos hicimos libres y con ganancia. ¿Y cuál es esa ganancia? En la muerte, porque el capítulo en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que el hombre se hizo libre, no quiso estar bajo el dominio de Dios. Y eso es lo que le pasa a nosotros los hijos. Aquellos que somos padres y tenemos hijos, no quieren ser desobedientes. Ellos quieren solamente recibir la bendición de parte de nosotros que somos padres. Así la humanidad también quiere recibir bendición de parte de Dios, pero no quiere tener ninguna relación con Dios. Y ahora quiero llevarlos a la pura misericordia de Dios. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan 3. Evangelio de Juan 3. Vamos a comenzar del 16, 3:16 al 21. La palabra de Dios dice así. Ahora vemos que el hombre quiere ser libre. El hombre ya es libre, pero tiene una ganancia que es la muerte. Está separado de Dios también, porque se fue por querer ser libre. Pero mire lo que dice Dios. A él no le importa lo que nosotros hayamos cometido. Y dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios dio a su único Hijo, a lo que él más amaba, porque yo amo a mis hijos, yo los cuido, a pesar de que ellos son desobedientes, yo los cuido, y cuando ellos me piden algo, yo también respondo en darles. Pero los cuidamos tanto que muchas veces les hacemos daño, y ellos se vuelven más desobedientes. Y Dios dice aquí que nos dio a su Hijo amado, Jesús. ¿Para qué? Para darnos salvación. Nos dio lo más precioso, para que cada uno de nosotros fuéramos libres, que no estuviéramos ya en pecado.
Pero dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que Dios no envió a Jesús para condenarte a ti o para condenarme a mí, sino que Dios envió a Jesús para libertarnos. ¿Por qué nos va a liberar? Porque estamos en pecado, porque no hemos dispuesto nuestro corazón para Dios, porque quedamos libres de Dios. En el capítulo 2, versículo 16 y 17, Dios nos ordenó, de Génesis. En el capítulo 3 y 16 desobedecimos y quedamos libres, pero quedamos libres llenos de pecados, y quedamos también con esa ganancia que es la muerte. Pero Dios quiere hacerte libre, y Dios no ha venido a juzgarte, sino que ha venido a darte libertad. Dios quiere hacerte libre verdaderamente. Y mira lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo ser humano nacemos condenados para ir al infierno. Nadie de los que nacemos desde los niños, si ya razona y si él muere, va a ir a un lugar que se llama infierno. Pero si un niño muere tiernito, yo tuve una pareja de gemelos. Ellos murieron a los 6 meses, 6 días, nacieron prematuros. Pero ellos están en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no razonan. No entendían el por qué habían nacido. Pero cuando nosotros ya razonamos, ya entendemos los consejos, cuando nosotros entendemos que lo que estamos haciendo está malo, eso ya es pecado. Y eso significa que ya tenemos entendimiento. Y si nosotros morimos sin Cristo, eso significa que vamos a ir a un lugar que se llama infierno. Y la palabra de Dios dice, el que en él cree no es condenado. ¿En quién vamos a creer? En Jesús, en Dios. Y dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque nacemos en condenación. Nacemos bajo la condenación. ¿Por qué? Porque Adán allá pecó. Él tomó la decisión de ser libre y de buscar el pecado. Y todos somos descendencia de Adán. Así que la palabra de Dios nos enseña, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que la luz vino a este mundo, y cuando lo dice, el Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, a alumbrarlos porque estamos en tinieblas. ¿Y quiénes estamos en tinieblas? Aquellos que no queremos disponer nuestro corazón para Dios, aquellos que huimos a la palabra de Dios, aquellos que huimos al consejo de Dios. Y dice, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino a este mundo y el mundo rechazó la luz. ¿Por qué razón? Porque nuestras obras son malas. ¿Cuáles son esas obras? Somos desobedientes, no queremos buscar a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué razón no queremos venir a la luz? ¿Por qué razón no queremos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón? Porque después, si yo recibo a Cristo Jesús, ya no puedo deleitarme en ese pecado. Ya no puedo andar con un novio y otro novio. Ya no puedo andar con una novia o otra novia. Ya no puedo quitarle dinero a mi padre. Ya no puedo comportarme pecaminosamente con mi padre. Eso quiere decir la palabra de Dios. Mire, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si yo estoy en pecado, yo no siento nada seguir haciendo el pecado. Pero si soy un hijo de Dios, a mí me tiene que doler el corazón cuando yo le fallo a Dios. Y mire lo que dice el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que recibe a Cristo Jesús en esta tarde, él ha entendido que solamente Él puede dar salvación y Él puede guiar cada una de nuestras vidas para que no sigamos pecando contra Dios. Pero ¿cómo podemos andar en esa luz? Dios quiere darle vida eterna a usted. El propósito de explicarle la palabra de Dios es para que usted entienda que andamos caminando en un camino equivocado. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo recibir esa luz? ¿Cómo puedo yo recibir la vida eterna? Y eso lo dice el Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron esta tarde, todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón y desean recibir a Cristo Jesús en su corazón, la única forma es levantando su mano y recibiendo a Cristo Jesús en su vida. Esa es la única forma. ¿Cómo darle permiso a Dios que penetre en mi vida para yo poder andar en esa luz? Para ya no andar en esas tinieblas, para caminar nuevamente en el camino de Dios que Él quiere. Y la palabra de Dios enseña que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no recibe a Cristo Jesús no va a poder nacer para poder andar en esa luz. Tenemos que nacer de nuevo porque esa es una nueva luz para nuestras vidas. Así que amigos, en esta tarde yo he querido compartir con ustedes estas historias. ¿Por qué la razón de la cena? Porque me duele mi corazón, porque yo hubiera querido ver más gente aquí en este lugar. Se prepararon esas bodas y vinieron pocos, pero usted puede hacer de esos pocos la diferencia, porque usted puede irse con Cristo Jesús en su corazón. Pero también podemos aprender del hijo pródigo. ¿Por qué aprendemos del hijo pródigo? Porque el hijo pródigo pidió sofocadamente de los bienes de su padre y lo malgastó, pero nos damos cuenta que el padre tuvo misericordia. Y él volvió a la casa de su padre y su padre lo perdonó. Así el ser humano se separó de Dios allá en ¿cómo se llama? En Génesis 2, en el Génesis 3:6. Se separó de Dios, desobedeciendo. Se separó de Él, pero Dios tiene misericordia y nos perdona. Él nos quiere recoger nuevamente y darnos un nombre, y ese nombre se llama hijos de Dios. Pero también que aprendemos de lo que hemos visto, es que la luz vino a nosotros. La luz ha venido para alumbrarnos, porque realmente andamos en tinieblas. Queremos hacer las cosas malas, las cosas que no agradan a Dios. Y Dios quiere que usted camine en un camino lleno de luz, para que no pequemos contra Dios, para que no sigamos pecando contra Dios. Si usted en esta tarde ha entendido lo que Dios ha querido platicar con usted, vamos a hacer el llamado, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Y si alguno de ustedes entendió el mensaje, les vamos a llamar, y si quiere recibir a Cristo Jesús, usted levante su mano y ahí le vamos a pasar a aconsejar. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre buen Dios, en esta hora queremos darte las gracias, queremos agradecerte por la bendición que nos das de haber testificado tu palabra. Queremos suplicarte que tú obres en los corazones de los amigos y que tú les bendigas, Padre, con la vida eterna. Si alguno de ustedes en esta tarde quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón y quisiera disponer su corazón para Jesús, para Dios, levante su mano y Dios le va a recibir. No importa lo que hayamos hecho, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios grande, un Dios todopoderoso, que perdona a la humanidad y que perdona a todo ser humano. Amigos, en esta tarde usted puede levantar su mano. Quisiera ser salvo en esta tarde, solamente levante su mano para que pasemos y le aconsejemos. Y si ya tiene a Cristo en su corazón, que el Señor me le siga bendiciendo y que Dios bendiga esta colonia San Alejo. El Señor le bendiga. Aquí quédense los hermanos que nos visitan, vamos a comer. Vamos haciendo. Mira bien el esto. Un caballo grande. No, un caballo. Yo como ya no miro bien.